En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Así es de que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y vamos a comenzar, hermanos, los himnos, un servidor, la oración, nuestro hermano Andrés, un himno Mario García, predicación Ricardo Aguirre, un himno hermano Tomiel, dirige la cena Jaime Salazar, le ayuda el hermano Paco Velasco y oración final nuestro hermano Chepo. Nuevamente, hermanos, los himnos, un servidor, la oración, nuestro hermano Andrés, un himno Mario García, predicación Ricardo Aguirre, un himno hermano Toniel, dirige la cena nuestro hermano Jaime Salazar, le ayuda a nuestro hermano Paco Velasco y oración final nuestro hermano Cheto. Bien, hermano, vamos a comenzar y vamos a gozarnos de la palabra de nuestro Dios. Así es de que listo, hermano, para dar comienzo. Número 45, hermano. Número 45. Eres limpio en la sangre. Has hallado en Cristo en la salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en tu sangre eficaz. En la ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, oh, acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. 43, ahí, enseguida. Número 43, yo paso a tu mano, Andrés, a la oración. Está con Cristo firme, soldado de la cruz, alzado en la bandera, el nombre de Jesús, es
las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama a Él. Con Él pues a la lucha, soldados todos sí. Probad que soy valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es el igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de Él. El brazo de los hombres es débil que sin piel. Vestidos la armadura de la renovación, deberes sin peligro, demandan gran tesoro. Adelante, ¿no? Vuelvan. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Padre nuestro, santificado sea santo y bendito nombre del Señor. Una vez más inclinamos nuestros rostros con reverencia y humildad delante de su presencia para darle las gracias porque nos ha permitido una vez más estar aquí congregados en su santo y bendito nombre. Le rogamos que se agrade de lo que le vamos a ofrecer, que usted de antemano conoce los pensamientos de cada uno de nosotros, cómo nos presentamos delante de usted en este lugar, cuál es el respeto que tenemos hacia su amor que usted siempre ha mostrado para con nosotros, mandando a su Hijo sufrir, morir con nuestras rebeliones, y a veces como que no valoramos ese amor que usted nos tiene. Y es por eso, mi Señor, que usted que conoce nuestros corazones, le rogamos que acepte lo que le vamos a ofrecer en esta tarde. Le rogamos que bendiga su palabra, bendiga su iglesia, en toda la paz de la tierra. Bendiga a nuestros hermanos que se esfuerzan por trabajar en ella, que siempre buscamos agradarle, siempre buscamos hacer las cosas como usted quiere y desea que cada uno de sus hijos hagamos cuando nos presentamos en este lugar. Le rogamos que nos llene de sabiduría, entendimiento, nos aumente nuestra fe, mi Señor, para poder así agradarle, mi Señor, porque no podemos engañarlo, sino que siempre hagamos las cosas bien delante de sus ojos, mi Señor. Le damos las gracias por ese amor que nos tiene, esa paciencia también que nos tiene, y es por eso, mi Señor, que inclinamos nuestros rostros y que siempre lo hagamos con todo respeto, con todo amor, sabiendo lo que significa eso para nosotros, servirle, hacer las cosas como usted quiere y le gusta que sus hijos hagamos, que seamos honestos, que no nos engañemos nosotros mismos, porque usted conoce todo. Es por eso, mi Señor, que debemos darle, ofrecerle lo mejor que tengamos en nuestros corazones, siempre buscar agradarle, siempre buscar ser buenos cristianos y que seamos una buena imagen para su pueblo, para su iglesia, mi Señor, que no tengamos de qué avergonzarnos, sino que
valoremos ese amor que se nos tiene siempre y que siempre nos sujetemos a su palabra, a su amor, y eso también presentarnos con temor, un temor reverente que usted se merece, que cada uno de nosotros en verdad sí hacemos, buscar hacer las cosas correctas delante de usted, mi Señor. Ayúdenos, bendíganos, y también le pedimos por nuestro hermano que nos habrá de predicar en esta tarde, que le ponga las palabras adecuadas en sus labios para que salgamos edificados de este lugar, porque es la razón por la cual estamos aquí congregados, siempre buscando cómo agradar a mi Señor, buscar siempre ese amor que usted tiene para con nosotros, y que en verdad, mi Señor, seamos unos cristianos con reverencia, que sepamos en verdad, mi Señor, cuando nos congreguemos en su iglesia, sea para bien de nosotros, de cada uno de nosotros, que no nos vayamos a engañar nosotros mismos, sabiendo de antemano, mi Señor, que usted conoce todas las cosas. Entonces le pedimos y le suplicamos también por nuestros hermanos que están enfermos, que estén en algún hospital, o estén en sus hogares. Ayúdenos, mi Señor, déle su salud y su santa y bendita voluntad, para que no se queden en sus hogares, sino que se vengan y se gocen juntamente con nosotros. Y poderle así, mi Señor, agradarle siempre. Le pedimos perdón si en algo lo hemos ofendido, sea conscientes o inconscientes. Por eso es que humildemente, mi Señor, le pedimos que nos ayude, nos escuche y vea cuáles son nuestras necesidades espirituales que tenemos, para que nos ayude a superar todas esas cosas que no nos permitan acercarnos a usted, sabiendo, mi Señor, que usted conoce todas las cosas y nos estamos engañando, o a veces le robamos su tiempo. Sí, se lo robamos, porque a veces nomás le servimos por la mañana y ya por la tarde no le servimos. Y por eso, mi Señor, que le rogamos que nos ayude, no solamente da nuestra fe, y seamos, en verdad, seamos honestos con nosotros mismos, y le rogamos que nos escuche, vea siempre cuáles son los problemas que nos pone Satanás a veces delante de nosotros, y son las cosas que nos estorban, que no nos dejan presentarnos ante usted, mi Señor, aunque sabemos y conocemos que no debemos de hacer eso, sino todo lo contrario, siempre servirle como usted se lo merece, mi Señor, y así no tengamos de qué avergonzarnos en aquel día que usted venga por su iglesia, y queremos estar a su derecha, No sé cuánto iremos a batallar, porque sabemos de veces que a veces no hacemos las cosas bien, y es por eso, mi Señor, que le pedimos y le suplicamos que nos
ayude para mejorar nuestra vida cristiana y que en verdad nos presentemos como usted quiere de cada uno de nosotros. Que se oiga esa voz hermosa cantándole estas alabanzas y alegría, porque usted es nuestro Dios y vuestra vida está en sus manos y usted sabrá lo que hace con cada uno de nosotros, pero sí hacer las cosas para que usted se agrade de nosotros, mi Señor. Bendiga a su iglesia en toda la paz de la tierra y también le rogamos que bendiga a nuestros hermanos que se encargan de cada congregación, que en verdad, mi Señor, hagan las cosas bien y poderle así siempre ser agradables delante de sus ojos. Le rogamos que nos escuche y que reciba esta oración de esta parte. Y no nomás está aquí porque estamos aquí congregados, sino donde quiera que andemos, siempre mostremos lo que somos, cada uno de nosotros, para que no nos vaya a avergonzar en aquel día, Señor, sino que hagamos las cosas bien, correctas, siempre dar una buena imagen como cristianos, y no solo aquí en este lugar, sino allá afuera, con nuestros vecinos, con nuestra familia, y poderlos convencer también, nomás con nuestro comportamiento, cómo vivimos, cómo hablamos. Y eso es lo agradable que debemos de tener nosotros, cada uno de nosotros, para podernos presentar, mi Señor, delante de su presencia y poderle agradar así, mi Señor. Y que usted, mi Señor, se sienta alegre, contento con sus hijos, porque en verdad hacemos las cosas bien, correctas. Y esperemos siempre, mi Señor, mientras nos tenga aquí en este mundo, siempre escucharlo y siempre vivir bajo sus mandamientos y bajo su temor, porque usted conoce todo lo que hacemos, todo lo que hay adentro de nosotros, todo en nuestro corazón, cómo pensamos. Y es por eso que le rogamos y le suplicamos, mi Señor, agradecidamente, que sea usted quien nos conduzca y sea usted quien nos llena de conocimiento y de entendimiento y poderle siempre, mi Señor, así agradarle. También le pedimos con nuestras familias, con nuestros hijos, que permita, mi Señor, permítanles algún día que lo conozcan, que sepan y que no ignoren sus mandamientos como muchos lo hacen, sino que lo busquemos, siempre estemos tomados de su mano, para que si caemos, usted nos puede levantar, nos puede ayudar y así terminar nuestro trabajo en este mundo. Gracias le damos una vez más por todas estas bendiciones que se nos da y le pedimos, le suplicamos, mi Señor, que su voluntad sea la que reine en cada uno de nuestras familias, cada uno de nuestros hogares, para que todo se haga conforme a su santa y bendita voluntad.
ya que todas estas cosas, mi Señor, se las pedimos y se las rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por Él le damos las gracias. Amén. Amén. De los horarios, el número 82. Número 82 de los horarios. Número 82 de los horarios. Ya lo tienen que hacer. Cristo camina conmigo, puedo sentir su calor. No hay problemas ni dudas, con Él no hay temor. Suena mi dulce canto, es de felicidad. Suena mi dulce canto, Cristo conmigo va. Puedo sentir esta calma que su presencia me da. Puedo sentir su ternura, con Él no hay ansiedad. Suena mi dulce canto, es de felicidad. Suena mi dulce canto, Cristo conmigo va. Siento su amor que me llena de paz y tranquilidad. Puedo sentir la dulzura que su palabra da. Suena mi dulce canto, es de felicidad. Suena mi dulce canto, Cristo conmigo va. Pensé que estoy siguiendo oración, hermanos, pero no, ya sí que sigo yo. Pasen los niños por favor a su clase, y mientras pasan los niños, hermanos, les invito a ver su Biblia en el libro de Nehemías. Nehemías, capítulo número 1. Vamos a comenzar, hermanos, leyendo Crónicas, antes de Nehemías, segundo libro de Crónicas, capítulo número 36. ¿Sí tiene más niños, verdad? No vi que haya subido una hermana. Sí, está la hermana. Acá es, gracias. Segundo libro de Crónicas, hermanos, capítulo número 36, versículo 17. Para tener un contexto de lo que vamos a platicar, hermanos, en esta tarde. Segundo libro de Crónicas, hermanos, capítulo 36, versículo 17, dice la palabra de nuestro Dios. Dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. ¿Quién es el rey de los caldeos, hermanos? Pues es Nabucodonosor, es Babilonia, ¿sí? Acuérdense que Caldea estaba hacia el sur, pero el mal iba a venir del norte, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa ello? Que Caldea, que estaba en la parte sur, fue conquistando reinos hacia el norte, y al ir conquistando esos reinos, Jerusalén está hacia el norte de Caldea, en el área de, por ahí cerca de Mesopotamia, Uruk, en el creciente fértil, como se le conoce dentro de la historia, suben al norte, y es donde viene todo el mal, porque Dios dijo que el mal vendría del norte. No tendría razón de ser si Caldea está al sur. La idea es la conquista que empezó a hacer los caldeos, ¿sí? Los babilonios, actual Irak. Entonces, conquista hacia el norte, y del norte viene el mal. Por eso dice aquí, los caldeos, Babilonia, quien mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Es decir, se llevaron todo, hermanos. No importaba si ya estuviera a punto de morir. Todos los entregó en sus manos.
dice la palabra de Dios, a Babilonia. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre nuestro que muere en los cielos, gracias por este día que nos concede, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la fuerza, gracias eterno Dios por su amor, gracias por su misericordia a nuestro Padre. Gracias también porque nos concede continuar unidos en esta tarde, adorando en espíritu y en verdad a nuestro Dios, suplicando ahora de su ayuda. En estos momentos, Padre, que nos vamos a disponer a meditar en su palabra, suplicando de su bendición, suplicando de su dirección para edificar a su pueblo, para que todos aprendamos con su palabra, que la apliquemos en nuestra vida, en nuestro Dios, para ser hacedores de la misma, y que en todo y por todo usted sea siempre honrado y glorificado. Bendíganos, Padre, así como estamos, quite cualquier pensamiento, cansancio de nuestra mente, de nuestro cuerpo físico, eterno Dios, para escuchar su palabra y meditar en ella, eterno Dios, y ver, Padre, lo que usted tiene preparado para cada uno de nosotros en este día. Bendíganos, Padre, que todos salgamos edificados y salgamos contentos, Padre, después de alimentarnos con su palabra, de convivir unos con otros como familia de la fe. Y eterno Dios, rogando de su bendición para esta semana que inicia hoy. Todo eso lo estamos suplicando y agradeciendo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta es la situación, hermanos, en la cual quedó Jerusalén. Jerusalén, hermanos, el reino del sur, ¿sí? Cuya capital era Judá. Todo fue destruido, hermanos. Primero el reino del norte, Samaria, fue llevado por los asirios, las 10 tribus, y según los registros históricos, no se sabe exactamente dónde quedaron totalmente esas 10 tribus de los judíos. Pero quedaron 2, Jerusalén, capital, Judá, hermanos, que significa los que alaban o alabanza a Dios. Ellos, hermanos, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo número 15, 16 de ahí mismo, de la segunda carta de Crónicas, segundo libro de Crónicas: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, de los profetas, dice, y menospreciaban sus palabras, burlándose de ellos, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Qué triste, hermanos, es esta lectura. Aún y no siendo judíos, hermanos, como pueblo de Dios, qué triste, hermanos, la posición de ellos. Dice la palabra de Dios, y ya no hubo más remedio. Se acabó el tiempo de Dios. Y todos fueron castigados. Muchos de ellos fueron muertos. Decíamos que los caldeos, y cita, hermanos, algunos de los historiadores, entre ellos Josefo, en la toma de Jerusalén, que los caldeos era un pueblo malo, hermanos, malo. ¿Sí? Usted ve la historia, hermanos, del creciente fértil y todas las conquistas que tuvieron entre ellos y los pueblos como fueron avanzando, hermanos. Ur, Uruk, Caldea. Es una historia interesantísima, hermanos. Toda el área de Mesopotamia, vuelvo a referirlo, conocido como la media luna, el creciente fértil, lugar donde también hubo los gobernadores Ixos en Egipto, porque aquel emperador o aquel faraón que se menciona en los tiempos de José no era un egipcio, era un faraón Ixo, de esos que se movieron desde Mesopotamia hacia el área de Egipto. Ya después, por eso dice la palabra de Dios, que se levantó un faraón que no conocía a José. Suena ilógico que no lo conociera si partimos con la idea de que todos eran egipcios y que fue un pueblo. No, es que no eran egipcios. Hasta que los egipcios se levantaron y corrieron a los Ixos. Esa es en breve parte de la historia de Mesopotamia y todo su crecimiento. Pero llegaron a Jerusalén, destruyeron todo
Y una de las ideas no solamente es matar a las doncellas, no solamente matar a los viejos, no solamente matar a los más viejos y a los decrépitos, como dice la palabra de Dios, sino que se menciona, hermanos, también que abrían el vientre de las embarazadas y sacaban el producto y lo azotaban contra la pared para que no hubiera descendencia. Las iban a matar. Pero tan fuertes eran ellos en su forma de destruir, de sitiar y de conquistar. Entonces dejaron abierta la ciudad, destruida totalmente, con algunas personas las cuales sí dijeron, bueno, estas déjenlas aquí, pero vamos a dejar encargados en el área de aquí de Jerusalén para que sigan en la misma condición de escarnio. Pero llega el tiempo de los persas, hermanos, aproximadamente en el año 559, con Ciro II el Grande, y está Nehemías. Entra la idea bíblica Nehemías. Nehemías era un copero del rey, hermanos, servía en el palacio. Todo esto viene desde Babilonia, como ya hacían los hermanos en la mañana de la predicación, personas de gran parecer que estuvieran en la casa real en el tiempo de Babilonia, de Nabucodonosor, los 70 años que estuvieron exiliados. Ahí se cumple en Babilonia con 4 reyes, ¿sí? El último de ellos era Belsasar o Baltasar, como muchos lo conocen, pero que él era el segundo, porque su papá andaba de gira conquistando reinos, y por eso dice Daniel iba a ser el tercer hombre más importante en Babilonia, porque el rey, el papá de Belsasar, pues todavía seguía de gira, y él era el segundo encargado. Entonces Daniel fue el tercero, por eso dice será el tercer hombre más importante. Entonces lo conquistan los persas por medio de Ciro, y está Nehemías, hermanos, en el área, ahora como copero del rey. Probaba, hermanos, lo que le llevaban al rey. También, hermanos, era una posición significativa, no cualquiera estaba como copero del rey. Decía, llevaba la comida, la bebida, era un hombre de mucha confianza del rey, tenía que tener un carácter fiel e impresionante, podía haber sido fácilmente asesinado, hermanos, con el simple hecho de estar triste. Por eso dice Nehemías, iniciando el capítulo, le dice el rey, ¿por qué está tu semblante triste? Casi le dice, ¿sabes por qué estás triste? ¿Sabes que si estás triste te puedo matar? No puedes estar en esta condición. Y Nehemías dice, es que ¿sabes de qué? Mi pueblo está sufriendo. Continúa sufriendo, dice Nehemías, capítulo número 1, hermanos. Dice la palabra de Dios, 1 dice, aconteció que Nehemías, hijo de Acalías, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrentan. Y el muro de Jerusalén, hermanos, derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Después de lo que estamos hablando, hermanos, las dos palabras que vamos a encontrar aquí dice, los muros de Jerusalén derribados. La ciudad de Jerusalén, hermanos, hemos estado hablando en los estudios, ¿quién era la ciudad de Jerusalén? ¿Quién era la ciudad de David? ¿Qué tan importante era el templo de Dios? Ese templo que, el segundo templo que iban a construir por medio de esta obra, de la reedificación de los muros por el gobernador Zorobabel, Nehemías, Esdras, no tenía la misma gloria que tenía el templo quemado y la ciudad destruida, sus muros derribados, quemados, una ciudad sin muros. Eso vamos a meditarnos en esta tarde. Una ciudad sin muros. Y podemos terminar con esta historia que acabamos de ver. No es ficción,
fue real. Hay datos históricos, hay fechas históricas. Usted métase a la historia y lo va a encontrar. La historia empata con la Biblia. Raíces Europeas es un canal que usted puede encontrar y ahí va a encontrar historia bíblica y va a encontrar historia secular. Fue real. Una ciudad sin muros, hermanos. ¿Cómo es, hermanos, una ciudad sin muros? ¿Cómo es? Imagine la iglesia, porque en el aspecto espiritual, la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el Jerusalén, o es la Jerusalén, o es el Israel espiritual. Imagine una ciudad sin muros, hermanos. Pónganse a pensar las generaciones pasadas, los que nos evangelizaron. Algunos ya no están. Y siempre se ha dicho que en Nuevo León la iglesia es fuerte, la iglesia sostiene, la iglesia ayuda. Somos alrededor de 50 congregaciones, hermanos. Es grande la iglesia acá. Pero aunque sea grande, puede ser una ciudad sin muros. ¿Por qué, hermanos? Porque los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, es un gran peligro en la iglesia. Pero es un gran peligro. No hemos dimensionado el alcance de la inteligencia artificial. Si usted ve en su WhatsApp, no se vaya tan lejos, pregunte. Haga esta pregunta. Si fuera Satanás, ¿qué harías en contra de la iglesia? Hágale esa pregunta al mente. Hágase. Y se va a sorprender de la respuesta artificial que se da. ¿Qué harías para desviar el interés de los cristianos en Dios si tú fueras Satanás? Se va a sorprender con la respuesta que va a encontrar. Podemos ser una ciudad sin muros, hermanos, porque muchos predicadores se están yendo. Hombres fuertes crean buenos tiempos. Buenos tiempos, hermanos, crean hombres débiles. ¿En qué etapa estamos, hermanos? ¿Cómo es una ciudad sin muros, hermanos? Una ciudad sin muros, hermanos, es abierta a su enemigo. Usted lo puede encontrar en Nehemías capítulo número 2. Ahí lo puede encontrar, hermanos. Esta lectura que podemos encontrar dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey de Artajerjes. O sea, ya es avanzado, ya es otro periodo, ya es otro rey. Dice que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. ¿Sí? Pero fíjense bien, vamos a leer más adelante, capítulo número 2, versículo número 10. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita, y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien a los hijos de Israel. La meta de Nehemías era reedificar el muro para proteger la ciudad, porque una ciudad sin muros, hermanos, es una ciudad abierta a sus enemigos. Y vaya que el pueblo de Israel, como pueblo, como tal, como historia, como estado fundado en los 1900, tiene muchos problemas con los árabes alrededor. Bueno, aquí no era la excepción. Muchos querían a Israel, muchos querían ese lugar. Muchos lo siguen queriendo dentro de la historia, pero lo que estamos hablando ahorita está abierta a sus enemigos, hermanos. ¿Por qué? Porque es una ciudad fácil de atacar.
porque no hay defensa, porque no hay ningún medio para mantenerla segura. Ahora trasládelo a la iglesia, época actual, la ciudad de Dios. Imagínense las sin muros. Porque los muros primero, naturalmente, es Dios. Dios va a velar su obra, eso no hay duda. Pero dice la palabra de Dios que Dios nos ha confiado su palabra porque somos los vasos de barro. Y nosotros tenemos que crecer, fortalecernos en el Señor y en el poder de su gloria, en el poder de su gracia, y velar por la doctrina, porque dice el apóstol Pablo, Hechos capítulo número 20, cuando está platicando con los ancianos que se despide en Mileto. Los manda a traer de Éfeso a Mileto, aproximadamente una media hora, 40 minutos de distancia entre una ciudad y otra, de Éfeso a Mileto. Es la última vez que van a ver a Pablo y dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en el cual, no Pablo, sino el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la grey de Dios. Cuando empezó, hermanos, la falsa doctrina dentro de la iglesia, los que la detenían eran los apóstoles. Se murió el último de los apóstoles, que fue el apóstol Juan, en Éfeso aproximadamente. Se muere en Éfeso. Y la iglesia no queda desprotegida. Nunca va a quedar desprotegida. Pero quedó vulnerable, hermanos. Humanamente hablando, en el sentido de responsabilidad y de criterio y de defensa. Porque Juan estaba debatiendo. Pablo debatió con los estoicos y con los epicúreos. Y estudie quiénes eran los estoicos y quiénes eran los epicúreos. Hasta ahorita la idea estoica tiene mucha forma actualmente. Los gnósticos que negaban que Cristo vino en carne eran los con los cuales estaba debatiendo y peleando Juan. Se acaba ello y esos 12 o 14 apóstoles, si lo quiere hacer en suma total, mueren. ¿Quién va a defender a la iglesia? Los padres de la fe, los padres de la iglesia, que ya hemos visto algunos, se mueren ellos, se hace la escritura extra bíblica, pero documentada para beneficio de la iglesia, con el conocimiento bíblico de los escritos, como doctrina de los apóstoles, se le conoce el didacte o didache, y se empieza a trabajar en ello para la salud de la iglesia, pero sigue quedándose como una ciudad sin muros. En el tiempo actual, ¿quién está velando realmente por la iglesia? Porque una ciudad sin muros está abierta a sus enemigos, fácil de atacar. No hay defensa y no hay medio para mantenerla segura. No lo hay, hermanos, porque no tiene muros. Usted cuida el frente, puede descuidar la retaguardia. El flanco derecho o el flanco izquierdo no puede estar haciendo todo. Esa es una ciudad sin muros, hermanos. Una ciudad sin muros no solo está abierta, hermanos, a sus enemigos. Se convierte en una ciudad vulnerable, hermanos. Porque no hay forma, hermanos, de mantener a las personas seguras. ¿Por qué, hermanos? Porque lo valioso podrá ser robado. No hay defensa, hermanos, está vulnerable. Y era lo que estaban esperando ellos, los que están alrededor de Jerusalén. Cuando viene Nehemías y Esdras y dicen, oye, tú vas a levantar los muros, ¿quién te dio autoridad? Y Nehemías tuvo que hacer otra forma para hacer llegar escritos del rey, para decir, hey, el rey me autorizó. Porque el primer problema fue, ¿quién te autorizó? Y ahí van con el chisme, con el rey. Oye, y Nehemías tuvo que hacer otros escritos, el tiempo, el regreso, y decir, hey, aquí está, es un edicto del rey.
Una ciudad sin muros está totalmente vulnerable. Una iglesia sin muros está totalmente vulnerable. Totalmente vulnerable. Porque no solo es proteger a los nuestros. Y cuando me refiero a los nuestros es nuestra familia. Tenemos que velar por todos. Por todos. ¿Los hijos de los hermanos adultos? Sí. Pero es que, hermano, usted, ¿qué quiere? ¿Verlo allá o verlo aquí? ¿Dónde lo quiere ver? Una ciudad sin muros, hermanos, es una ciudad que está siempre preocupada. Siempre, porque no tiene descanso. Y con esto me acuerdo del terreno que compraron mis suegros en su momento, antes de que Marta fuera mi esposa. Compraron el terreno, empezaron a construir y no pueden dejárselo porque se roban el material. Y así pasa con todos los terrenos que están construidos. Si no tiene seguridad, está vulnerable. Si no tiene seguridad, uno está preocupado siempre. En Nehemías 2:9, fíjese lo que dice ahí la palabra de Dios. Vine luego los gobernantes del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero lo que vemos ahorita, oyéndolos Sanballat, el meronita, y Tobías el amonita, les disgustó. Y luego vaya al capítulo 4, versículo 1 y 3, dice la palabra, dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo o las piedras que fueron quemadas? Y estando junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Hasta el versículo 7. Pero aconteció que ellos, Sanballat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizó mucho. ¿No estamos preocupados, hermanos? No tenemos descanso, hermanos, porque no sabemos cuándo va a atacar el maligno. No sabemos cuándo iban a atacar ellos. Estuvieron siempre, fíjense cuántos pueblos son. Los árabes, muchos, aparte de los que se mencionan, ¿sí? Entonces no sabemos a qué hora es el ataque. Nuestros seres queridos nos preocupan. El templo, hermanos, para ser reconstruido, para un hermoso templo, ¿sí? Todo podía ser derribado otra vez. Esa es una ciudad sin muros, hermanos. Siempre preocupados. Siempre vamos a estar preocupados. Pero ¿cuál es la enseñanza, hermanos? Repito la cita de Hechos, capítulo 20, hermanos, donde antes de ello dice Nehemías capítulo 4, versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimos de trabajar. El pueblo tuvo ánimos de trabajar. Y en la historia, hermanos, indican cierta área donde fue reedificado los muros. Y está cerca de la ciudad de David, cerca del templo, encontraron la pared, una de las paredes reedificadas. Interesante. Y se cumple porque dice ahí hasta la mitad. Y la barda o el muro estaba edificado hasta esa altura. Y según la posición dijeron: este es el muro que edificó Nehemías.
cerca dentro de la ciudad de David, cerca del templo, cerca donde si usted encuentra ahí, va a encontrar lo que se encuentra actualmente como la mezquita de Mahoma, que no es el templo, ahí en esa área hacia abajo. ¿Sí? Ahí va a encontrar, si usted ubica, va a encontrar esa media pared que levantaron para protegerse. ¿Pero por qué, hermanos? Porque el pueblo tuvo ánimos de trabajar. ¿Qué necesitamos, hermanos? Trabajar. Trabajar. Dice, velad de orar, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si la iglesia, si el pueblo, si la ciudad no tiene muros, va a estar abierta a Satanás. Si la ciudad no tiene muros, va a estar vulnerable a Satanás. Si la ciudad no tiene muros, va a estar siempre preocupada por qué va a pasar con la ciudad. Eso es general. Ve a lo interno. Si yo no estoy preparado, si yo estoy vulnerable, si yo estoy preocupado, si yo estoy siempre, hermanos, abierto, no tengo muros, porque la palabra nos ayuda a edificarnos, a crecer como piedras vivas. Yo lo que tengo que hacer es tener ánimos para trabajar, pero trabajar todos. Porque Nehemías dice que en una mano tenían la herramienta para trabajar y en otro tenían la espada para defenderse. Es decir, estaban alerta por si había momento de guerra, por si había momento de pelea, pero también estaban preparados por si había momento de trabajar. Entonces, una ciudad sin muros, hermanos, Dios quiera que no lo seamos. No tenemos que ser una ciudad sin muros. Grandes predicadores ya no están entre nosotros. De veras, ya no están. ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a ser de la iglesia? Bueno, esos predicadores dejaron las bases para crecer, para seguir la edificación. Dios es el que edifica indudablemente, pero tenemos que hacer nuestra parte. El pueblo tiene que tener ánimos para trabajar. ¿Para qué? Para que seamos una ciudad con muros resistentes, porque el muro resistente es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Entonces, seamos una ciudad con muros, hermanos. Porque una ciudad sin muros, dice la palabra de Dios, está totalmente rota. No tiene protección, no tiene sustento, no tiene vigilancia, está en zozobra, tiene miedo y es fácil de conquistar. Porque está abierta a sus enemigos, está vulnerable y está siempre preocupada. Pero dice la palabra de Dios, nosotros no somos de los que retrocedemos. Adelante, hermanos. Seamos una ciudad con muros. Cuidemos a los nuestros. Alimentemos a los nuestros. Esforcemos a los nuestros. Animemos a los nuestros. Porque es la iglesia. Y dijo Cristo, si esto hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Dios bendiga. Puestos en pie, hermanos, por favor, los que puedan hacerlo. Número 86, trabajar. Número 86. Cantemos. Trabajar, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que dan, el deber que nos toca cumplido será. Trabajar,
pronto volverá. Trabajar, trabajar, hay que dar de comer, al que pan de la vida quisiera tener. Hay enfermos que van a los pies del Señor, al saber que de parte nos sana su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, fortaleza pedir, el reinado del mal con valor combatir, conducirnos cautivos al libertador y decir que delante redime su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Puede tomar su lugar. Bien, hermanos, para aquellos que no pudieron tomar la cena del Señor en la mañana, primero los Corintios 11:23 nos habla de ese mandamiento, esa institución de la cena del Señor, la cual fue hecha por nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tomar, hermanos, el pan sin levadura, poner el pan sin levadura, recordando el cuerpo de Cristo, que fue sacrificado, crucificado, para todos nuestros pecados. Y tomar de este jugo de David, jugo de uva, para recordar la sangre de Cristo, que fue el precio pagado por nuestra salvación. Dice en Hebreos, hermanos, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno de Dios, que ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sigamos al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la reversión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En algunas ocasiones se habla de estos dos pactos, no tienen nada que ver uno con otro. El primer pacto era algo temporal, era algo que iba a pasar, era algo que jamás podía darnos la salvación, ni tampoco esa perfección que sí hay en Cristo. En cambio, pues, este nuevo pacto es, dice la Escritura, sobre mejores promesas, y sobre todo, al momento del sacrificio de Cristo, es un precio mucho más grande de lo que se está pagando, y el Señor pagó el precio por la salvación de todos nosotros. Vamos a orar para que Dios nos diga, hermano. Padre bendito, que voy a exaltar otro lugar. Padre, le damos las gracias por la vida de salud que nos presta hasta este momento. Así mismo queremos pedirle que bendiga este pan sin levadura, que es en memoria del cuerpo y su amado Jesucristo, que fue golpeado y maltratado en aquella dura cruz. Bendiga a los hermanos que participarán de este mandamiento. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de su amado Jesucristo. Amén. Amén.
Vamos a pedir a Dios su bendición por el jugo de uva. Mis hermanos nos van a ir. Padre nuestro, nuevamente vamos ante su presencia, ahora para pedirle que bendiga este jugo de uva, que es en memoria de la sangre de su Hijo amado Jesucristo que derramó en aquella cruz. Bendiga a los hermanos que participaron de ese mandamiento para que lo hagan de la mejor manera posible. Todo eso lo pedimos y agradecemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por la reverencia mostrada durante este acto de adoración. Un mandamiento más del cual participamos el primer día de la semana es el de la ofrenda. Primero a los Corintios 16, 1 y 2 nos habla del mandamiento de ofrendar. Nos habla que es un mandamiento que debemos de cumplir de forma personal, hermanos, de forma proporcional y de forma periódica. Cada uno dice ahí cómo propuso en su corazón, cómo crecer por necesidad, dice en 2 Corintios 9. Y sigue diciendo, y el que da semillas y siembra y plantas que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Dijo un hermano, si diéramos como Dios nos da, ¿cuánto tendríamos que dar? Y dijo otro, esperemos que Dios no nos dé como nosotros le damos. Estaba preocupado, ¿no? Pero está bien claro el mandamiento, hermanos. Nosotros todos debemos de participar, todos los bautizados debemos de participar de este mandamiento. Cada primer día de la semana, según Dios nos haya prosperado. Pues cada uno ya sabe. Vamos a orar para que Dios bendiga la ofrenda. Bendito Dios y Padre, gracias una vez más por la vida y la salud que nos das. Te agradecemos que nos permites participar de este mandamiento, de este privilegio que es la ofrenda. Bendice la ofrenda que los hermanos van a depositar y bendice también los hogares aquí representados. Ayúdanos a tener el sustento necesario y ayúdanos a tener siempre esa voluntad y ese deseo y ese buen corazón de ofrendar de acuerdo a tu ayuda y de acuerdo a lo que tú nos has apoyado durante la semana. Bendice, Padre, aquellas necesidades que hay en cada hogar. Ayúdanos a suplirlas, pero también ayúdanos a ser siempre dadivosos para la obra de tu Hijo en este lugar. Bendice a los hermanos que administran para que podamos hacerlo de la manera que tú lo deseas y que todo sea para beneficio de tu obra. Rogamos y agradecemos tus bendiciones en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Cristo, maravilloso eres tú, eres tan bueno, tan lleno de amor, brilla
Cristo, maravilloso eres tú. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, gracias por nuestra voz, por nuestra vida. Muchas gracias para la hora de necesitar tu nombre. Gracias por la vida. Gracias por todo lo que nos das. Muchas gracias, que bendiga a nuestros papás. Que bendiga el trabajo de todos nuestros hermanos. Que nos cuide y nos proteja toda la vida. Muchas gracias, pido. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ya hermanos, gracias a Dios, hemos llegado a un feliz término. Yo creo que si les preguntara, ¿nos gozamos el día de hoy? Amén, amén.